tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy voy a hacer el resumen de los partidos más importantes de la Premier League. Evidentemente el más importante fue el de Liverpool en contra del Arsenal. Dos equipos que seguramente van a competir por llevarse esta Premier League. El Liverpool en contra del Arsenal no fue un partido como todos los esperábamos. Un partido abierto en el que hubiera muchas ocasiones, todo lo contrario, fue un partido muy cortado en el que estaban muy intensos los dos equipos, pero sobre todo estaban intentando no perder el partido. Estaban más enfocados en defender bien que tratar de ir al ataque sin tener una defensa sólida. Eso no le ayudó mucho al espectáculo, pero evidentemente el partido fue muy interesante tácticamente. Creo que uno de los que recupere el nivel o al menos muestre el nivel que se espera de él es Zubimendi. Los primeros dos partidos la realidad es que no estaba del todo integrado, pero el primer tiempo cuando lo empezaron a encontrar el Arsenal evidentemente fue mejor. Las lesiones de Bukayo Saka y Martin Odegaard afectaron mucho al Arsenal y me parece que eso no le permitió hacer el fútbol que ellos despliegan. Y por otra parte el Liverpool, sobre todo en el segundo tiempo, me parece que fueron muy superiores, merecieron ganar el partido y creo que el Liverpool lo termina ganando merecidamente. Un golazo de Szoboszlai de tiro libre, yo creo de los mejores goles que se han visto últimamente de tiro libre, prácticamente como Juninho Pernambucano que le tiraba, hacía la combe hacia arriba y terminaba bajando el balón. Un golazo espectacular en el que David Raya no pudo hacer nada. Con eso el Liverpool se lleva el partido. Me parece que el partido para el Arsenal al último terminó siendo bastante complicado. Gyökeres no tuvo prácticamente ninguna oportunidad de cara a portería. Eso termina demostrando el por qué el Arsenal no mereció ganar. Gyökeres es un jugador que necesita tener esas oportunidades. El Arsenal se las debe brindar porque Gyökeres no es un jugador que arme sus propios goles. Por ejemplo, Ekitike por el otro lado es un jugador que sí lo puede hacer, pero Gyökeres necesita ser abastecido y al menos en el partido en contra de Liverpool no lo fue y es por eso que el Arsenal prácticamente no tuvo oportunidades. Lo que mejor le sale al Arsenal es la táctica fija y en esta ocasión, a pesar de que tuvo varias oportunidades, no lo pudo aprovechar. El siguiente partido es el Brighton en contra del Manchester City. La segunda derrota consecutiva del Manchester City. Lo remonta el Brighton después de un golazo de Haaland, sobre todo por el pase que le da Marmoush entre los pies de Dunk. Pero me parece que el Brighton, sobre todo después de los 4 cambios que hace Fabian Hürzeler, yo creo que al minuto 60 cuando hace los cambios, a partir de ahí el Brighton fue infinitamente superior al Manchester City. Una cátedra para poder hacer los cambios. Saca jugadores importantísimos, los dos de la medular del medio campo, no tiene miedo en sacarlos y por eso el Brighton definitivamente le termina dando la vuelta. Un error infantil, me parece que no puede hacer eso dentro del área, tratar de levantar la mano por arriba de la cabeza. Increíble que un jugador de la élite pueda hacer eso. Después parecía que en cualquier momento el Brighton lo iba a terminar ganando. Minté un dolor de cabeza para Aït-Nouri y me parece que Pep Guardiola necesita empezar a ver si Aït-Nouri le va a beneficiar para el equipo o definitivamente no va a ser bueno. Un jugador que va muy bien al ataque pero a la hora de defender la realidad es que nunca está en su posición. Un jugador que se despliega mucho pero a la hora de recorrer hacia atrás deja muy descubierta la defensa. Minté aprovechó infinidad de veces ese espacio y me parece que Pep Guardiola se tiene que dar cuenta pronto. Lo único bueno es que regresó Rodri como titular. Un jugador que antes de que hicieran los cambios el Brighton le dio muchas soluciones a la hora de sacar el balón. Creo que Rodri va a ser muy importante, pero necesita estar complementado con una defensa sólida para poder tener un mejor funcionamiento. Rodri es una solución, pero no es la solución completa a los problemas de Guardiola. Después está el Chelsea en contra del Fulham. El derbi que los divide nada más por 2 kilómetros de distancia entre sus estadios. Fue un partido muy polémico en el que el entrenador Marco Silva salió muy molesto con el árbitro. Creo que hasta cierto punto tiene algo de razón. El primer gol del Fulham fue anulado, fue hecho por Joshua King, pero una jugada en la que
me parece que está en el límite de que se pueda marcar y desde mi punto de vista no debió haber sido marcada. Rodrigo Muniz retiene el balón y tiene que poner su pie en algún lugar para poder pisar y seguir controlando el balón. Pisa encima de Chalobah, pero él tenía la posesión del balón. Definitivamente me parece que es una jugada que no se debió haber anulado y desde ahí el Fulham ya estaba bastante molesto. Había sido mejor el Fulham los primeros 45 minutos, pero justo antes de que se terminara el primer tiempo viene un gol de Joao Pedro por pase de Enzo Fernández de tiro de esquina. Me parece que el Fulham en el segundo tiempo todavía peleó un poco más, pero ya cuando vino la mano de Sessegnon, me parece que también hubo acciones ahí para poder revertir esa jugada. Un empujón de Joao Pedro al defensa, una mano que rebota también en Joao Pedro y por último una falta de Caicedo sobre Calvin Bassey. Ninguna de esas se tomó en cuenta y se marcó la mano definitivamente. El Chelsea anota el 2-0 y a partir de ahí el partido se fue completamente por la borda. El Fulham dejó de pelearlo y me parece que es un problema evidente del Fulham que se venga abajo cuando vas 2-0 abajo y todavía faltaba mucho partido. Yo creo que el Fulham pudo haber hecho un poco más, pero a final de cuentas dejaron ir un derbi en el que el primer tiempo habían sido superiores. Después el Tottenham en contra del Bournemouth. El Tottenham venía de ganarle al Manchester City, venía de hacer partidos increíbles a pesar de haber perdido el partido en contra del Paris Saint-Germain. Me parece que habían sido superiores, le habían ganado la posición del balón, habían metido en su propio campo al Paris Saint-Germain, de igual manera con el City. Habían sido mejores, parecía que este era un equipo bastante más fácil para el Tottenham, pero el Tottenham no apareció durante todo el partido. No hubo creación de 3/4 de campo para adelante. Richarlison, un jugador que había sido fundamental en los primeros 3 partidos, dejó de aparecer. Me parece que Thomas Frank necesita reaparecer y sobre todo crear más fútbol. Tuvieron la contratación de Xavi Simons, me parece que va a ser muy buena para ellos, sobre todo para tener más oportunidades de 3/4 de campo hacia adelante. Y yo creo que eso es lo mejor que le viene al Tottenham después de haber perdido un partido que parecía que lo podía ganar hasta con cierta comodidad. Y por último tenemos al Manchester United en contra del Burnley. Lo peor del Manchester es la lesión del Matheus Cunha, jugador fundamental que probablemente en algún momento sea el más importante de 3/4 de campo hacia adelante. Pero el día de hoy el equipo está desvanecido a pesar de que consigue la victoria 3-2. Creo que el Burnley es un equipo que probablemente descienda y le compitió muy bien al Manchester United. El United no tiene solidez defensiva, no encuentra el complemento para Bruno Fernández en el medio campo. Creo que ese es un problema grande que tiene Rubén Amorim y que necesita resolverlo pronto. Casemiro ha sido el complemento de titular ahí de Bruno Fernández, pero la realidad es que no está a tiempo en las jugadas. Casemiro ya está entrado en años y me parece que le empiezan a pesar ahora sí. Vamos a ver si Ugarte o Kobbie Mainoo, que desde mi punto de vista debería de ser la pieza fundamental, y no lo dejaron ir prestado. Creo que Rubén Amorim ha sido criticado justamente porque no le da soluciones al equipo. Benjamin Sesko necesita ser titular en un equipo que definitivamente no está funcionando. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Cuál de estos partidos te pareció el más interesante el fin de semana? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.